Buenos días, reciban un cordial saludo. Damos la bienvenida a quienes ya se unen a nuestro seminario internacional. Byron, Isabel, Marcia, bienvenidos. Estamos dando unos minutos. Empezamos muy puntualmente, damos solo unos minutos que se están conectando las otras personas interesadas en el espacio. Muy bienvenidos. Si nos quieren contar por el chat desde qué país se conectan, les damos un afectuoso saludo. En este momento nuestros invitados son de Colombia. Los dos invitados el día de hoy son de Colombia. En un momento los conocerán. Bienvenidos. Erika, bienvenida. Les estábamos invitando a escribirnos en el chat de qué país se conectan. Bueno, son gracias, Erika. Ah, estás en Bogotá también. Isabel también se conecta desde Bogotá. Byron también desde Colombia. Muy bienvenidos. Gracias por escribirnos en el chat. Hoy estamos presentes con fuerza desde Colombia en este momento. Y desde Brasil, Marcia, gracias. Buen día. Bueno, entonces, en respeto a su puntualidad, siempre iniciamos a las 8 en punto. Entonces, es el momento de dar inicio a nuestro foro internacional. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser tan puntuales. A medida que se incorporen las personas al evento, pues les vamos contando cómo nos estamos organizando el día de hoy. Les quiero contar varias cosas. Ustedes encuentran un enlace tanto en pantalla como en el chat. Ese enlace nos dice registro de asistentes. Les vamos a pedir que se registren allí. Esto nos permite mandarles información, nos permite compartirles información. Entonces, ustedes encuentran varios enlaces en el chat. Les invito a mirar el chat. El primer enlace que encuentran corresponde a registro de asistentes. El segundo enlace que encuentran corresponde a artículos, grabaciones y biblioteca virtual de promoción de la salud en la región de las Américas, caja de herramientas. Y hay un tercer enlace que dice compártenos tu experiencia, y la idea es que nosotros en este espacio también socializamos experiencias en promoción de la salud. Y entonces, si ustedes ingresan allí la información, pues podremos conocer más lo que se está haciendo en los diferentes países a nivel de promoción de la salud y podemos dar a conocer su experiencia. El enlace, querida Erika, está en el chat. Si tú no te preocupes por la cámara, en el chat encuentras el enlace si tú te desplazas hacia arriba. Ahora, les quiero contar entonces que nosotros tenemos en promoción de la salud en la región de las Américas espacios interactivos, espacios de encuentro con los asistentes o con las personas interesadas en promoción de la salud en los diferentes países, de tal forma que hay distintas maneras de vincularse y participar. Quienes nos escuchan también pueden ser parte de este proceso colaborativo, de esta obra colectiva, y la participación tiene distintos grados que van desde escuchar, desde dialogar con los autores, que es algo que ocurre siempre en los espacios, desde aprovechar las transcripciones y las grabaciones,
utilizar el material en espacios académicos o laborales, introducir elementos de lo aprendido en prácticas cotidianas o lo que también es muy importante para nosotros, que puedan liderar otros procesos colaborativos interpaíses o en sus países y que sean un aporte también para la promoción de la salud en la región. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que les contaba que son de Colombia. Entonces yo quisiera darles la palabra a ellos. Yo estoy muy agradecida con ellos por este espacio de reflexión que se presenta el día de hoy. Yo quisiera darles a ustedes la palabra y que sean ustedes mismos quienes se presenten a nuestros asistentes el día de hoy. Tu micrófono, querido Antonio. Te veo hablando, pero creo que se nos fue el sonido. Sí, tienes toda la razón. Bueno, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias a Connie por este espacio tan importante de poder participar con este tema que es de bastante importancia para todos. Mi nombre es Antonio Restrepo. Yo soy médico especialista en medicina familiar. Trabajo como docente de medicina familiar en el pregrado de la Facultad de Salud, programa de medicina, y en el posgrado en seguridad y salud en el trabajo. También trabajo como médico familiar en el Servicio de Salud de la Universidad del Valle y hago parte de, del comité coordinador a nivel nacional de la Red Colombiana de Universidades Promotoras, Red CUPS, en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Querida Eddie. Buenos días para todos, Connie, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo también para Antonio y para las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Soy Edilma Suárez, enfermera de formación. Tengo una maestría en Administración en Salud, una maestría en Estudios Políticos, especialista en bioética, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, profesora en la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana y soy presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia en la seccional Bogotá y Cundinamarca. Es un gusto estar acá con ustedes y pues creo que hay un espacio importante de intercambio, de discusión y pues bueno, contenta de estar acá. Muchas gracias a los dos. Y estos son nuestros objetivos. ¿Nos quieres contar, Antonio, nuestros objetivos el día de hoy? Sí, claro, con mucho gusto, Connie. A ver, los invitamos a todos para que nos tracemos estos objetivos de, como nuestro plan de trabajo del día de hoy. Primero que todo, analizar la apuesta de los entornos laborales en el contexto latinoamericano y los aportes desde seguridad y salud en el trabajo que se vienen realizando en los países. Analizar el contexto de la política social regional que influye en la normativa y en los entornos laborales, dando lugar a prácticas que aún están en contravía de la promoción de la salud, propiciando prácticas a veces no tan beneficiosas para el proceso de salud-enfermedad. Muchas gracias. Y estas son las preguntas de reflexión. Ustedes recuerdan que siempre en nuestros foros nos planteamos unas preguntas que orienten la reflexión y entonces, Eddie, ¿cuáles son las preguntas que nos van a orientar hoy? Con Antonio y con Connie hemos trabajado alrededor de las siguientes preguntas que nos parecen importantes por el momento coyuntural y también por la historia de lo que ha sido hablar de entornos laborales saludables. Queremos que nos pensemos en este espacio qué aspectos deben considerarse para el logro de los objetivos planteados por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, pero en especial para alcanzar la meta de un trabajo decente para todos y una empresa en armonía con la vida del ser humano y el mundo, planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD. Otra pregunta, ¿qué características específicas debe tener la promoción de la salud en el entorno laboral en América Latina? Pensarnos también cómo implementar la promoción de la salud en el entorno laboral bajo las condiciones actuales de la pandemia y con los cambios generados por esta. Otra pregunta,
cómo lograr la implementación de la promoción de la salud en el entorno laboral, en el sector informal y en la población migrante. En el marco de la crisis mundial con ocasión de la pandemia, así como de su efecto en la precarización de las condiciones laborales y salariales, preguntarnos cómo entender la promoción de la salud en los lugares de trabajo y si es esto posible. La promoción de la salud en los lugares de trabajo es responsabilidad de quién, del gobierno, del empleador, del trabajador. Y finalmente, ¿cuál es el papel real de los programas de seguridad y salud en el trabajo, de los comités creados en algunos países? En Colombia se llama el COPAS, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o también podemos hablar del Comité de Convivencia Laboral o sus equivalentes en los diferentes países de la región. Estas son las preguntas que queremos discutir con ustedes. Gracias, Eddie. Y como nos comenta Eddie, la idea es dialogar con ustedes respecto a ellas, de tal forma que la invitación es que vamos a reflexionar primero escuchando a nuestros invitados y luego vamos a abrir el micrófono para tener un espacio de diálogo con ustedes que están participando en el evento, con miras a pensar juntos en las respuestas posibles a estas preguntas o en preguntas nuevas que puedan surgir. Así las cosas, entonces le doy la palabra a Antonio y iniciamos escuchándote, querido Antonio. ¿Quieres Muchas compartir gracias, pantalla? Connie. Vamos a... Perfecto, solo ponla en pantalla completa. Perfecto. ¿Listo? Ya te tenemos. Bueno, mucho gusto a todos. Entonces voy a compartirles esta presentación. Primero que todo, quiero reconocer que en el trabajo del capítulo completo que está publicado en el documento colaborativo, participamos la doctora Lesbi Gómez Salazar, que ella es doctora en ciencias básicas y tiene una maestría en seguridad y salud en el trabajo que nos colaboró. Y igualmente Mónica Castillo, perdón, la doctora Lesbi Gómez es docente de la Universidad del Valle de Cali y de la Universidad Libre de Cali, Colombia. Mónica Castillo, que es matrona y que hace parte de la red de universidades promotoras de salud de Chile. Entonces, sin más preámbulos, pasamos entonces a este tema. El tema de entornos laborales saludables es un tema que es muy actual y siempre será muy actual si tenemos en cuenta que la mitad de la población del mundo es población trabajadora. Entonces, esto nos lleva a pensar la gran importancia que tiene este tema para todos los que estamos aquí y por el impacto que produce en la otra mitad. Para esto, los invito a que revisemos un poco la relación del ser humano, trabajo y salud, porque yo creo que es para podernos enfocar en este tema, debemos tener en cuenta que desde históricamente el trabajo ha sido una parte fundamental en el desarrollo y en la naturaleza de la humanidad, porque siempre esa relación hombre-trabajo ha tenido unas implicaciones, beneficios, y no siempre, y no tanto siempre. Eh, por ejemplo, esa relación ha traído que el hombre pueda desarrollar, dignificarse como persona, innovar, crecer, ¿cierto? Pero a su vez ha tenido otras implicaciones que vamos a ver más adelante. Y es por eso que esa relación salud-trabajo que ha estado ligado a la humanidad ha tenido varias fases en las que ha tenido, pues inicialmente, siempre era de una forma muy artesanal, ¿cierto? Pero ya se empezaban a generar algunas situaciones que generaban riesgo en la salud de las personas. Y es así como en el año 1670, Bernardo Ramazzini, con su trabajo
Morbus Artificum Diatriba, él empieza a describir la relación que existe entre más de 100 ocupaciones y cómo éstas pueden afectar la salud de los trabajadores. Pero en esa época todavía hablábamos de un trabajo muy artesanal, ¿cierto? Pero esto sirve para dar las bases de lo que hoy conocemos como salud ocupacional o como en algunos países conocemos como seguridad y salud en el trabajo. Pero es realmente en el siglo XVII, con la revolución industrial, 18 y 19, perdón, con la revolución industrial, que se empiezan a generar unos conceptos en donde se empieza el trabajo a organizar de una forma más científica, y esto lo hace Taylor, Fayol, y lo lleva muy a la práctica Ford con su trabajo en serie, y esto lleva a unas implicaciones en donde aparecen las grandes empresas, ¿cierto? Y el hombre con esta teoría y con esta llevada a la práctica, esta organización científica, llevan a que el hombre tenga que adaptarse al trabajo. Entonces son unas condiciones donde lo más importante es la productividad, ¿cierto? Esta generación de estas grandes empresas y este sistema de trabajo lleva a que se empiecen a generar esta relación hombre-trabajo, un grupo emergente de enfermedades relacionadas con esas condiciones en las que los obreros hacen parte de un recurso más, son un recurso más dentro de este sistema productivo. Y inicialmente las condiciones laborales son bastante deplorables. ¿Sí? Y todo esto va llevando a que empiece a fortalecerse todo lo que es la salud ocupacional y en la búsqueda de esta seguridad y salud en el trabajo. Pero en el desarrollo histórico, llamémoslo de la salud ocupacional, siempre hubo un enfoque muy centrado en la prevención. Por supuesto, estos son logros maravillosos, teniendo en cuenta las condiciones que a veces llegaban a ser inhumanas que se estaban dando, ¿cierto? Pero se va centrando todo el tiempo en la prevención y hasta relativamente hace poco siempre ha estado centrado en el tema prevención y de prevención de accidentes de trabajo, prevención de enfermedades laborales muy relacionadas con el tema de la ocupación. Entonces, esto ha llevado básicamente a que se tenga que pensar más allá de la prevención. Y es por esto que desde el año 1920, cuando se crea la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es la primera organización que empieza a hablar sobre cómo buscar unos ambientes más agradables y más favorecedores de la salud de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, aquí yo vengo y les quiero traer cómo de una manera importante se influyen diferentes factores en la salud del trabajador y que aquí lo podemos ver con esta tabla que nos mide los días de ausentismo laboral por trabajador. Esta es una cifra para Colombia entre el año 2014 y 2018. Esta es una investigación que hace una encuesta que hace cada año el CESLA, que es el Centro de Estudios Sociales y Laborales, ligado a la Asociación Nacional de Industriales en Colombia. Y aquí muestra básicamente cómo de 9, es que no estoy viendo yo aquí exactamente, pero en el 2019 se ve como 4.3, disculpen, no lo estoy viendo, hay son días de ausencia por enfermedad general y solamente, ¿cierto? Por otras causas como accidente de trabajo, está disminuido. Entonces, lo que quiero comentarles es que a veces, siempre cuando se habla de entorno laboral, siempre se piensa en enfermedades relacionadas directamente con el trabajo. Y resulta
que lo que más produce ausentismo laboral son enfermedades generales. Y esto es para que los quiero invitar a la siguiente reflexión. Entonces, según este tema, ¿cierto? Siempre lo hemos pensado pensando en enfermedad laboral, pero hay que verlo también, perdón, de enfermedad relacionadas con el trabajo, pero hay que verlo desde el punto de vista de la enfermedad general. Y también otra reflexión que les quiero comentar es que este estudio se hizo con empresas organizadas en la Asociación Nacional de Industriales en Colombia. O sea, son empresas formales, ¿cierto? Empresas formales. ¿Y cómo será la realidad en las empresas formales medianas, pequeñas, micro, o sea, las que conocemos como pymes, y cómo sería en los trabajadores informales, ¿cierto? Que es en y la población migrante que tiene unas condiciones mucho más complejas, sobre todo en nuestro continente o en nuestra región de América Latina. Esta es una de las reflexiones, las que mencionaba la doctora Dilma, que tendremos que tener en cuenta y que los invitamos a reflexionar al final, porque definitivamente son unas condiciones muy diferentes. Entonces, como les comentaba, más allá de la prevención de riesgos laborales, más allá de, de esa prevención, debemos ver el concepto de salud en el ambiente laboral centrado en prácticas orientadas a mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores. Es decir, tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar a esto. Y esto es de pronto, cuando se hizo la revisión para el trabajo escrito del capítulo de este trabajo colaborativo, hay muy buen desarrollo a nivel de los países del primer mundo en el tema de entornos laborales saludables. Y definitivamente en América Latina, África, es mucho más, menos desarrollado. No les voy a explicar toda esta tabla, la mayoría de ustedes la conocen. Simplemente quiero mencionarles que cuando hablamos de determinantes sociales, definitivamente el trabajo es, aunque es un determinante intermedio, ¿cierto? Las condiciones de empleo y de trabajo depende de una manera importante de estos determinantes estructurales que todos conocemos y que vemos en esta tabla, las decisiones, las grandes políticas, ¿cierto? Que se toman socioeconómicas y políticas a nivel nacional e internacional, tienen una incidencia importante y pues sobre todo estos ejes de desigualdad que hacen que lleven a esa inequidad en general para nuestra población. Entonces cuando nosotros hablamos de entornos, hablamos de los entornos de la vida diaria, este es en los que las personas donde viven una intensa interacción, ¿cierto? Me disculpan, no estoy viendo aquí hay algo que me voy a ver si puedo cambiar. Ah, ya, sí, cambiarlo aquí. Sí, es un escenario donde las personas se desarrollan con intensa y continua interacción entre ellos y con el contexto que los rodea. O sea, es mucho más allá que ese entorno físico. Inciden en la construcción de la vida subjetiva y cotidiana de la sociedad a la que pertenecen. Esto es tomado del Ministerio, de un documento de lineamientos de entornos laborales saludables del Ministerio de Salud de Colombia. Los entornos son escenarios para la salud, ¿cierto? Donde debemos tener en cuenta que allí es un lugar donde las personas moldean activamente el entorno. Esto es bien importante porque este entorno es transformable y esa actividad de las personas logra que lo puedan transformar en un entorno mucho más favorecedor. La OPS, desde 1986, en la Carta de Ottawa, habla de este abordaje ecológico, ¿cierto? Y donde en la Carta de Ottawa se dice que la salud la cree y la vive la gente dentro de los ambientes de su vida cotidiana.
donde aprenden, trabajan, juegan y aman, ¿cierto? Esto es bien importante porque es de nuestro quehacer, de nuestra rutina del día a día. Los entornos laborales son tan importantes, perdón, que es ese entorno físico en el que vivimos más horas en el propio hogar. Del tiempo despierto, estamos más de la mitad del tiempo en nuestro entorno laboral. Importante, hablamos de entorno físico, pero esto es mucho más allá. Es un entorno psicosocial, un entorno de interacción permanente entre seres humanos. Quiero, me tomo aquí para leerles esta definición que encontré en uno de los documentos que revisamos para el trabajo. Lo encontramos en una citación que hace Muñoz y Sánchez, nosotros de la Universidad Nacional de Colombia, en su libro Promoción de la Salud en Lugares de Trabajo, sobre una definición que se dio en una conferencia en Costa Rica sobre promoción de la salud en el lugar de trabajo en el año 2000, organizada por la OPS. Dice que es una serie, que la promoción de la salud en el lugar de trabajo es una serie de políticas y actividades en los lugares de trabajo diseñadas para ayudar a los empleadores y trabajadores en todos los niveles a aumentar el control sobre su salud y mejorarla, favoreciendo la productividad, competitividad de las empresas y contribuyendo al desarrollo económico y social de los países, la salud y la seguridad de los ambientes laborales. Esta es una línea de tiempo, no voy a torturarlos leyendo cada uno de los puntos de ahí, simplemente quiero mencionarles que en esta línea de tiempo hay dos grandes actores, y son el sector salud y el sector trabajo. El sector trabajo está en la parte de abajo, en estos componentes de color verde, que inicia en el sector trabajo desde la creación de la OIT, ¿cierto? Y recordarles que cada año hay una conferencia internacional del trabajo donde participan 3 representantes de cada país, que son del Estado, del Estado, de los trabajadores y de los empresarios. Y esto tiene una sede en Ginebra. Y por el lado de arriba, en el color azul, está el sector salud, en donde tenemos a la OMS, OPS, ¿cierto? Ministerios. Aquí empieza desde la creación de la OMS en el año 1950, donde empieza, y esta vez una de las primeras grandes acciones de la OMS es articularse con la OIT para empezar a generar documentos conjuntos que velen por la salud de los trabajadores. Resaltar la Carta de Ottawa, resaltar todas estas declaraciones que en diferentes momentos nos hablan de entornos, en algunos momentos específicamente de entornos laborales, ¿cierto? Y algo aquí en el año 2010, en donde en 2009, más adelante lo vamos a mirar, sale una definición de entornos laborales saludables de la OMS, ¿cierto? Y también se publica un libro, un documento de entornos laborales saludables, en los cuales voy a basar algunas diapositivas más adelante. Importante desde el punto de trabajo en red, rescatar la Declaración de Edimburgo de la Unión Europea, que es la primera que habla de la necesidad de trabajar en red, de la red europea, que ha sido muy importante para el desarrollo del tema de entornos laborales a nivel mundial. Desafortunadamente en Latinoamérica no hay una red como tal, por lo menos que yo haya encontrado en la literatura con el equipo que hicimos en la revisión, que hay una red estructurada igual que la europea. Se encuentran redes, más adelante lo vamos a volver a nombrar, a nivel privado, ¿cierto? Y más con intereses económicos. Pero sería interesante poderla consolidar. Redes de salud ocupacional sí hay, pero hablar de entornos laborales.
Esta es la definición que les mencionaba de la Organización Mundial de la Salud del año 2009 de qué es entorno laboral saludable. Es el entorno en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo, considerando como razones para su implementación el interés y la ética empresarial, la normatividad vigente en cada país con relación a la seguridad y salud laboral, y finalmente todos los argumentos emanados de las agencias internacionales como la OMS y la OIT, ¿cierto? ¿Por qué los entornos laborales deben ser saludables? Definitivamente, esta es una pregunta que pareciera ser, la respuesta debería ser muy lógica, pero a veces no es tan lógica. Por ética empresarial, sí, por la razón de ser de las empresas, por este principio ético más básico es evitar el hacer daño a otros. Por responsabilidad social corporativa con sus trabajadores, que es el contacto primario con la sociedad, con las familias de estos trabajadores, con el resto de la comunidad y de la sociedad, y definitivamente con los países. Porque es un derecho humano fundamental, ¿cierto? Y como derecho humano fundamental debe respetarse, más allá de la ética. Por interés empresarial, porque es una acción inteligente. Definitivamente, invertir en salud es una gran inversión, ¿cierto? Porque cómo se puede, desde el quehacer de los trabajadores en las empresas, se puede afectar la salud del trabajador y afectando directamente a la misma empresa y a la comunidad. Aquí es importante recalcar que las diferentes condiciones que se dan a nivel laboral llevan a afectar no solamente, como lo mencionamos anteriormente, por cuestiones de higiene y seguridad industrial inadecuadas, a que se puedan producir accidentes de trabajo o que se lleven en el transcurso del tiempo a generar enfermedades laborales, sino también que este entorno laboral puede, condiciones inadecuadas, puede llevar a que el trabajador asuma unas acciones que afecten su propia salud y no necesariamente con una relación directa con el trabajo. En el ambiente laboral se pueden dar situaciones inadecuadas de tipo psicosocial, situaciones inadecuadas que pueden llevar a generar unos estilos de vida inadecuados, ¿cierto? Unos hábitos inadecuados, situaciones de no un buen consumo adecuado de alimentos, de actividad física, que en gran parte lo estamos viviendo más ahora que nunca con el tema de la pandemia, ¿cierto? Pero la salud del trabajador se puede afectar directamente con esto, más allá, como lo hemos mencionado, de la actividad directamente relacionada con el trabajo. Es con el entorno con el que se mueve. Las empresas que invierten en salud de sus trabajadores tienen mejores registros de salud y de seguridad. Trabajadores más seguros, más sanos, más satisfechos. Ahora que les mencionaba el tema del ausentismo, es que es uno de los medidores más importantes que tiene cómo se afecta la productividad en las empresas. El tema de un trabajador que falta a su trabajo implica para la empresa que o hay que reemplazarlo con alguien más
y ese alguien más de pronto no tenga la capacitación suficiente para rendir mejor, primero. Segundo, para proteger los mismos intereses de la empresa en cuanto a maquinaria o riesgos para otros compañeros. Las personas que hacen la labor de otro en la que no están acostumbrados a trabajar o no están preparados suficientemente, pueden generar más accidentes laborales o más enfermedades. Entonces, definitivamente para una empresa es mucho más importante invertir. Lo que pasa es que a veces hay que ver el tipo de empresas y cuando para ellos, a veces empresas que subsisten, como muchas de las microempresas o los mismos trabajadores informales, en donde le dan poca prioridad a estas condiciones adecuadas laborales. Por lo que es legal, ¿cierto? La ley definitivamente, sobre todo en la legislación en salud ocupacional, en la parte de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, en nuestros países, es muy clara, en algunos más que en otras, ¿cierto? Son decisiones de Estado que tienen que dar unas leyes que protejan la salud de los trabajadores, pero a veces de forma de legislación muy clara y contundente o en forma de lineamientos. Por ejemplo, en Colombia hay como creo que en los demás países de América Latina también, un esquema muy parecido entre los dos sectores, salud y trabajo. El sector salud, la legislación es muy clara por el Ministerio de Trabajo en el caso de Colombia. Los lineamientos a veces son más como recomendaciones. En el caso del Ministerio de Salud en Colombia, por ejemplo, entornos laborales saludables son los lineamientos, como unas recomendaciones para las empresas, como entornos que son en donde cohabitan los trabajadores. Entonces, la propuesta es definitivamente ir más allá de la prevención del riesgo laboral y velar por definitivamente la salud y el bienestar de los trabajadores. En las revisiones que se hizo en el trabajo del documento, se encontraron que había varias experiencias, ¿sí?, de estrategias de promoción de entornos laborales saludables. Como les decía, son muy ricas a nivel europeo, a nivel norteamericano, tanto Canadá como Estados Unidos, Australia, Japón, países de lejano oriente, pero muy pobres en América Latina. Lógicamente, ahí vemos la gran diferencia que hay de las experiencias de la empresa privada, sobre todo de las grandes empresas, de las experiencias estatales, o sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud en varios de nuestros países en América Latina, hay lineamientos y en algunos casos normatividad muy clara, sobre todo del sector trabajo, en este tema de promoción de entornos laborales saludables. En el tema de redes, ya lo mencionaba anteriormente, es mucho más fuerte en estos países del primer mundo y bastante débil en nuestro país, en nuestros países de América Latina. En el caso de Colombia hay una red que, pues, privada que tiene unos intereses de generar unas certificaciones y que por supuesto es importante y necesario, pero también sería bueno que hubiera una red que trabajara el tema de entornos laborales saludables o que las redes que trabajan seguridad y salud en el trabajo se diversificaran más hacia este tema porque están siempre muy dirigidas en ese término reduccionista hacia prevención. Esto es lo que mencionábamos. El tema de certificación es importante crear de una forma oficial, de una forma pública, ¿cierto? Una certificación para poder estandarizar unos parámetros de evaluación a nivel
regional que nos pudieran, lo que medimos, por supuesto lo podemos evaluar, lo podemos controlar y lo podemos mejorar. Y esa es la idea de poder hacerlo. Entonces, ya para concluir, voy a dejar estas, aunque ya nos había comentado la doctora Vilma, esas reflexiones, ¿cierto?, sobre las características específicas y cuando para América Latina, ¿cierto?, de la promoción de la salud en el entorno laboral. Realmente, ¿qué estamos haciendo realmente para alcanzar esa meta de un trabajo decente para todos, de una empresa en armonía con la vida del ser humano y del mundo, como lo proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible? De verdad que es una pregunta para que más adelante nos trabajemos en este tema. ¿Cómo implementar esa promoción de la salud en el entorno laboral bajo las condiciones actuales de la pandemia y los cambios generados por esta? ¿Y cómo lograr que esa implementación de la promoción de la salud en el entorno laboral en el sector informal y en la población migrante? Porque yo vuelvo y traigo estas preguntas, porque es que en la medida que uno revisa esta temática y trabaja con el tema de entornos laborales, ve uno o se ve cómo esa inequidad entre las empresas, unas que escasamente subsisten y ya con darle trabajo a alguien están cumpliendo una labor social, pero que el ideal fuera que tuviera las mejores condiciones y donde poder trabajar promoción de la salud. Definitivamente yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos. Muchas gracias. Pues nos veremos más adelante. Muchas gracias, Antonio, por esta aproximación histórica que nos hace evidente la existencia de inequidades, inequidades que se exacerban en el contexto de la pandemia. Y también nos muestra la necesidad de ir más allá de la prevención de la enfermedad laboral o los riesgos laborales, sino pensar cómo desde la empresa, cómo desde cuando generamos trabajos, pensamos en oportunidades para el desarrollo humano, para la calidad de vida y cómo pensamos, como Antonio nos decía, en determinantes estructurales y también en el trabajo, cómo pensamos en mejorar esas condiciones realmente para el desarrollo humano y la calidad de vida. Si quieres, querido Antonio, dejas de compartir pantalla para que Eddie... Un segundito que no puedo. Te ubicas en la parte superior y dice dejar de compartir. O en la parte inferior es un menú emergente y pones dejar de compartir. De tal manera que Eddie, gracias querido Antonio por las reflexiones y entonces estábamos invitando a Eddie para que nos dé continuidad a esta reflexión. Ya tenemos tu presentación, querida Eddie, solamente nos falta que puedas prender tu video si lo quieres prender y tienes la palabra. No sé si ya me ven. Perfecto. Sí, Presentación. listo. Bien. Gracias. Bueno, yo dando continuidad a la presentación que ha hecho Antonio, voy a tomar allí algunos elementos. Voy a proponer rápidamente hacer un recorrido por estos 4 puntos. Primero, regresar a la conferencia de Sundsvall, Suecia, en el año 1991, cuando nos habla de ambientes favorables a la salud, retomar algunos de los elementos que se trabajaron allí. Después de revisar lo propuesto en Sundsvall, pasar a la comprensión de los entornos laborales saludables desde 2 miradas. Una mirada macrosocial que la podríamos entender desde esos determinantes estructurales, y entonces allí ver el papel del neoliberalismo que se va a dar de manera simultánea con la conferencia de Sundsvall y ver el tema del neoliberalismo y la política laboral o la influencia del neoliberalismo en la política laboral en América Latina y luego ver algunos procesos microsociales que ya tienen que hacen referencia a los programas de seguridad y salud en el trabajo, como lo habíamos mencionado en las preguntas, a los comités de participación
en el programa de seguridad y salud en el trabajo, así lo llamamos en Colombia, los comités de convivencia laboral y también abordar la inequidad de género. En un tercer momento, revisar los entornos laborales saludables y el COVID-19, ver rápidamente el panorama laboral en América Latina como consecuencia del COVID y luego llegar a una propuesta para pensarnos esa construcción de entornos laborales saludables en América Latina. Entonces voy a empezar con la conferencia de Sundsvall, Suecia, en el año 1991, que es donde se empieza a desarrollar el concepto de ambientes favorables a la salud, que ha sido mencionado en la reunión de Ottawa, en la carta que pues, termina en la Carta de Ottawa. Entonces, allí en Sundsvall, en Suecia, en el año 91, se dice que los ambientes favorables se refieren a los aspectos físicos y sociales de nuestro entorno, en donde viven las personas, su comunidad local, su hogar, el lugar donde trabajan y se divierten, y que destacan 4 aspectos, es decir, para trabajar ambientes saludables, favorables a la salud, y el caso de entornos laborales saludables, tendríamos que ver 4 dimensiones. Una dimensión que es la dimensión social, los modos en los que las normas, leyes, costumbres y procesos sociales influyen en la salud. Aquí estaríamos hablando de ese determinante estructural. Una dimensión política que buscaría garantizar la participación democrática en la adopción de decisiones, descentralización de responsabilidades y recursos y un compromiso hacia los derechos humanos. Recordemos, Colombia y muchos países de América Latina en el año 1964 firmaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y además firmaron la Declaración Internacional de Derechos Humanos, donde los países se comprometen a garantizar esos derechos humanos, y una vez los países suscriben estos compromisos de derechos humanos no se pueden retractar, es decir, no, ya pensándolo bien, como que ya mejor no hay posibilidad de retracto. Una tercera dimensión tiene que ver con la dimensión económica, es decir, la distribución de recursos para el logro de la salud, y un cuarto elemento muy importante, reconocer y utilizar habilidades y conocimientos de las mujeres. Claro, para este año yo diría que está bien, aquí habla de en todos los sectores y reconocer la carga laboral de las mujeres. Luego esto va a tener otro tipo de desarrollo desde otras perspectivas de la economía, y ya, por ejemplo, hablaríamos de la economía del cuidado y de todos los movimientos de feministas que han venido reivindicando el trabajo de las mujeres, que ha sido considerado como no trabajo y no es remunerado o generalmente mal remunerado, y obviamente eso tiene unas implicaciones en los ambientes favorables a la salud. Desde esa perspectiva, vamos a pasar ya al segundo punto donde hablábamos de los ambientes de la promoción de la salud en los lugares de trabajo y estos procesos macrosociales, el neoliberalismo y la política laboral en América Latina. Entonces, clave ir a uno de los conceptos, hay muchos conceptos sobre el trabajo. Uno de estos conceptos es que trabajar significa contribuir al proceso material de la sociedad, al tiempo que el trabajo genera un ingreso que, según su nivel, facilita una subsistencia y la mejora de condiciones materiales de vida de las personas, que permite el reconocimiento social, permite la satisfacción personal y además va a integrar a las personas en espacios de interacción social. Esa es la idea. Cuando nosotros hablamos de trabajo, hablamos de la transformación de unas realidades y la transformación de unos modos, y cómo ese trabajo contribuye con el crecimiento económico de los países. Debido a la contribución que se hace y al valor que tienen o que tenemos los sujetos trabajadores, es que surge la idea también de trabajar en esa promoción de la salud en los lugares de trabajo. Y esto surge desde comienzos del siglo XX, con la idea de que en la medida en que se tengan ambientes, en esa época pues no se hablaba de ambientes saludables, pero sí se veía la necesidad de que los trabajadores estuvieran sanos en la medida en que podían producir más. Y como lo mencionó Antonio cuando hizo referencia al tema del ausentismo laboral, en la medida en que los trabajadores se ausentan menos, producen más, y de esa manera los países logran una mayor riqueza y un mayor crecimiento económico.
Como también Antonio mencionó, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo y diferentes organismos internacionales, ONGs de carácter no gubernamental, han venido instando a la creación de ambientes de trabajo saludables. Y yo creo que si hay un elemento sobre el cual debemos trabajar ahora, es precisamente en la creación de esos ambientes de trabajo saludables, pero pasando de unos discursos establecidos en unas normas a una realidad, a que esos discursos se conviertan en prácticas reales que realmente promuevan esos ambientes saludables. Entonces, aquí lo que vemos es que, como también Antonio lo mencionó, los entornos laborales saludables son aquellos centros de trabajo en los que las condiciones van dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores, pero no solo en el sentido de un buen ambiente físico, sino que se trata además de que existan buenas relaciones personales, la necesidad de una buena organización, de promover la salud emocional y que se promueva el bienestar familiar y social de los trabajadores a través de la protección de riesgos, estimulando la autoestima, el control de la propia salud y el ambiente laboral. Y que todos estos factores están interrelacionados dinámicamente. Y lo que también podemos ver es que hay una perfecta relación entre el ambiente de trabajo saludable, el derecho al trabajo y a un trabajo digno, con otros ambientes que ya han sido trabajados con anterioridad en este espacio. Vemos aquí para la Organización Internacional del Trabajo cuál es el concepto de ambientes de trabajo saludables, y la OIT lo que va a decir es que son aquellos ambientes en los que existe una justa relación entre empleados e inversionistas, es decir, los dueños del capital, la cual presenta ciertas características tales como libre de coacción, es decir, no hay excesivo control, se le permite un ejercicio de autonomía, se permite un ejercicio de liderazgo, donde, ¿sí, Connie? Ok, donde existe seguridad laboral en cuanto al contrato y la protección. Además está vinculado no solo a un ingreso, sino que a ese ingreso sea un ingreso justo, donde existe protección al trabajo y los beneficios sociales, pero además respeto y dignidad en el trabajo, y diríamos en el trabajador. Y además que el trabajador pueda ejercer participación en ese ambiente de trabajo, que pueda hablar y manifestar cuáles son las condiciones que lo están afectando y cómo podrían estas condiciones mejorarse. Y entonces, a partir de lo que, de lo que hemos visto, de lo que ha sido el concepto de estos derechos entornos laborales saludables, pues necesariamente debemos ir al derecho internacional de los derechos humanos para hablar de una de las ramas del derecho internacional, como son los derechos humanos, y recordar allí rápidamente cuáles son los derechos. Entonces, primera generación, el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la propiedad privada, elegir y ser elegido, ya esto lo llamamos los derechos civiles y políticos. Una segunda generación, que es el PIDEX, que les mencioné que en muchos países firmaron este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde los países se comprometen a garantizar de manera progresiva el derecho a el trabajo, la vivienda, un salario digno, acceso a servicios públicos, educación, alimentación, acceso a servicios de salud, tiempo de ocio, y esto se convierte en los derechos económicos, sociales, pero un elemento importante es que estos derechos de segunda generación son el sustento material de los derechos de primera generación. Entonces, estos derechos de segunda generación se van a convertir en la política social, y aquí necesariamente tendríamos que hablar de lo que es la política laboral de los países de América Latina y cómo esta política laboral ha sido influenciada por el modelo económico neoliberal. Bueno, luego tenemos los derechos de tercera generación, que son derechos colectivos en el ambiente, pero esto lo menciono es especialmente para que veamos cómo los conceptos que nos da la Organización Internacional del Trabajo nos permite darle contenido al derecho al trabajo. O sea, libre de coacción, debe tener seguridad laboral en cuanto al contrato y la protección, ingreso justo, protección al trabajo, al trabajador, los beneficios sociales, respeto a la dignidad y participación en el ambiente de trabajo. Y también lo podemos ver con lo que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud. Y como ya también Antonio lo mencionaba, ver de qué manera, cómo las condiciones de vida están mediadas por la vinculación laboral,
por las características laborales y las características de salario, o lo diríamos en otras palabras desde lo que se trabaja desde la OIT y también de la OCDE, lo que tiene que ver con que el tener trabajo va a tener una influencia en otros aspectos. Si la persona tiene trabajo, pues necesariamente es clave el tema del ambiente laboral. Tener trabajo implica tener un ingreso y dependiendo de ese ingreso la familia va a poder tener acceso a ciertas características de educación y va a poder tener acceso a alimentación y también a ciertas condiciones y características de alimentación. Si la persona carece de trabajo y está desempleado, pues obviamente esto afectará su vida en general, la de su familia, la de la comunidad, la del lugar donde vive, y lo podemos ver a raíz de la pandemia como el incremento del desempleo también ha terminado en incremento de violencia o diríamos de temas debilitamiento de la seguridad al interior de las ciudades. En Bogotá tenemos en ese momento unos problemas de inseguridad altísimos en términos de robos, en términos incluso de lesiones personales y asesinatos por robar una bicicleta, un celular, debido también a esta pérdida de trabajo y pérdida de ingresos y los efectos que eso tiene en el acceso a servicios, en la posibilidad de tener servicios de salud y acceder a vivienda. Pasando, o bueno, continuando con este tema de cómo esta política, este modelo neoliberal afecta a las políticas de América Latina, lo que se ha visto es que desde la década de 1980 se empieza a implementar las políticas neoliberales, a ejercer un control sobre la política social de América Latina, desmantelando la política social. Y al desmantelar la política social, lo primero que hemos obtenido es la precarización del trabajo remunerado. Entonces, ¿en qué se traduce la precarización del trabajo remunerado? En una propagación de situaciones inestables en el mercado laboral, entendidas como flexibilización laboral. En Colombia, por ejemplo, existe una figura, no sé qué nombre tenga en otros países de América Latina, debe tener otro nombre, pero la figura es la misma, y es el contrato por orden de prestación de servicios sin ningún tipo de seguridad social, sin acceso a salud, pensiones, cesantías, caja de compensación familiar, es decir, un trabajo precario, sin seguridad social, en el que se le traslada al sujeto trabajador esos riesgos y esa obligación de vincularse a salud, pensiones, y termina teniendo un menor ingreso. Y cuando eso se hace, el margen de rentabilidad que obtiene el trabajador, el empleador, el dueño de la empresa, es mayor a costa de la precarización del trabajador. Y entonces esa precarización del trabajo remunerado va a tener tres características. Una, la inseguridad, porque hay falta de cobertura en un sistema de seguridad social. Esto lo pueden encontrar en el libro Realidades del Trabajo en América Latina. Aquí se encuentran los autores para que ustedes puedan leer el libro donde se detalla con mayor detalle cómo es que se da este proceso, cómo la falta de cobertura en el sistema de seguridad social en salud lleva a que la persona no tenga acceso a servicios, por ejemplo, de salud, a que no pueda acceder a una asistencia social, por ejemplo, a través de cajas de compensación. Si la persona estaba trabajando y pierde su trabajo, en el caso de Colombia, la caja de compensación le va a dar un subsidio durante 3 meses por estar desempleado. Si la persona tenía un contrato por orden de prestación de servicios, ya no va a poder acceder a este tipo de subsidio. Lo cual, y el problema es que el poder tener seguridad social le garantiza a la persona independencia y también dignidad, aún en aquellos casos en los que la capacidad de trabajo se vea afectada. O sea, uno de los primeros golpes con la precarización laboral es la inseguridad, el no tener acceso a un sistema de seguridad social. Lo otro tiene que ver con la desprotección, que refleja, y lo vemos en las características de vinculación laboral, cómo se refleja el grado de exposición frente al desprecio, la discriminación, el racismo, la violencia, ya sea en forma de agresión individual, estigmatización colectiva, arbitrariedad de las autoridades u otras prácticas de rebaja institucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque también la precarización del trabajo lleva a que tengamos dos tipos de vinculación, una vinculación laboral formal y una vinculación laboral informal que lleva a las ventas ambulantes.
Y también lo hemos visto muy, muy cerca aquí en Colombia. No sé, también sería interesante que quienes nos acompañan nos comenten cómo está ocurriendo en sus países, y es toda la discriminación, el racismo y la violencia contra los vendedores ambulantes. Y viene el otro punto que tiene que ver con la incertidumbre. Se refiere a la certeza de expectativas en el horizonte futuro y a la libertad de elección y decisión, y también a la posibilidad de considerar los riesgos y actuar en consecuencia. Es decir, no poder tener una posibilidad de proyectarse por la incertidumbre cotidiana. Otro elemento que mencionan los autores se refiere al carácter excluyente de la pobreza, ¿no? La erosión de esas condiciones normales de trabajo lleva a que se propaguen zonas de inseguridad, porque veíamos cómo la caída en ingresos genera mayor inseguridad, mayor vulnerabilidad social, y por lo tanto tendría un efecto directo en lo que llamaríamos entornos, ciudades saludables, municipios saludables. En la precariedad perpetuada aumenta el riesgo de consolidación de la pobreza y la exclusión social, sobre todo combinados con relaciones solidarias débiles y un descenso y aislamiento social, es decir, una mayor destrucción del tejido social. Y lo otro que tenemos, y que lo vamos a vivir próximamente en Colombia con la nueva reforma tributaria, es que se ataca a la población, se va a tratar de capturar los pocos recursos de la clase trabajadora que se convierten en la clase media, disminuyendo y casi que eliminando la clase media, aumentando los niveles de pobreza al interior de los países. Y esto nos lleva a entender cómo la globalización y la liberalización de los mercados mundiales que se inicia en la década del 80 no solo evidenciaron ser incapaces de propiciar una mayor equidad social y mejores condiciones laborales, sino que llevaron a un relajamiento de las condiciones contractuales y al crecimiento del empleo atípico, es decir, a la informalidad, al subempleo y a contrataciones ilegales, como sería incluso la orden de prestación de servicios. Y eso nos lleva a necesariamente aquí a recordar a Pierre Bourdieu, sociólogo francés, y él hablaba del trabajo como dominación. Y una frase que usaba es que en la institución de un estado generalizado y permanente de inseguridad que tiende a obligar a los trabajadores a la sumisión, a la aceptación de la explotación. Y lo que estamos viendo en América Latina desde los 80 y de manera acentuada con la pandemia es esa, una permanente inseguridad laboral que tiende a obligar a los trabajadores a ser sumisos porque ante el miedo a perder el trabajo y a aceptar la explotación por cualquier salario que se le quiera pagar o dinero que se le quiera pagar. Y esto tiene un efecto a nivel de la subjetividad de los trabajadores, entendida la subjetividad como una forma de pensar, comportarse y juzgar, y es también a un no reconocimiento como sujeto trabajador, especialmente en los trabajadores del sector salud, pero particularmente en los trabajadores profesionales, a una baja vinculación a organizaciones sociales que agremien, y también a una baja participación política producto de ese ejercicio de dominación a través de precarias condiciones de trabajo. Y allí podemos ver algunos ejemplos en prensa de América Latina y el Caribe en deuda con la calidad de empleo. ¿Por qué es tan baja la calidad de los empleos en América Latina y el Caribe? Mucho más crítica en unos países que en otros. El 2020 se perfila Latinoamérica como con más desempleo, como ocurría o finalmente ocurrió. Y esto pues nos lleva también a otra parte, y es que ese contexto macroeconómico va a tener efectos a nivel microsocial. Entonces, la idea es que cuando hablamos de entornos laborales saludables, se garanticen las condiciones y el medio ambiente de trabajo seguros y saludables para evitar la ocurrencia de accidentes, de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida. Y aquí encontramos muy rápidamente los programas que integrarían lo que es el programa de seguridad y salud en el trabajo, por lo menos en Colombia, ¿sí? Y lo que vemos es que hay una serie de actividades que terminan siendo actividades desarticuladas, y diríamos unos equipos de seguridad y salud en el trabajo que son muy pequeños para el número de trabajadores en la empresa, que no tienen voz ni voto, que tienen que hacer unas acciones, pero que no pueden hacer denuncias realmente. Y lo que más estamos viendo son problemas de orden psicosocial, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, síndrome del quemado,
aplicación de instrumentos. En Colombia tenemos una batería de riesgo psicosocial que finalmente no aporta nada, ¿sí? Evalúa tantas variables que finalmente no dice, no muestra cuál es el problema que realmente hay allí, sumado a una inoperancia de unos comités de convivencia laboral que no permiten realmente ver, digamos, tomar acciones sobre casos de acoso laboral, por ejemplo, y esto se hace también de una manera consensuada con las empresas, cómplice con las empresas, y lo vemos, muchas investigaciones han mostrado la inoperancia de estos comités de convivencia laboral, y aunque en Colombia, por ejemplo, tenemos una ley que supuestamente actúa en contra del acoso laboral, esa ley no tiene dientes para prevenir el acoso laboral. Y pasamos, bueno, aquí a los otros programas, higiene y seguridad industrial, pero otro elemento importante que es el COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un comité asesor, pero tampoco puede tener una injerencia sobre lo que ocurre. Solamente puede decir si se están cumpliendo las acciones establecidas en el programa de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo o no. Muchas veces el COPAS se convierte en un comité de aplausos acrítico, que no, realmente no logra tener una actuación para incidir en la salud de sus compañeros al interior de las empresas, pero pues además está diseñado de esa manera, o sea que tenemos unas prácticas discursivas en las normas que dicen una cosa y tenemos unas prácticas reales al interior de las empresas que muestran otra totalmente contraria, con unos espacios que son inoperantes. Y esto nos lleva a ese punto que mencionan los ambientes saludables, que tiene que ver también en el proceso microsocial con la inequidad de género. Y nos lleva a algo que se viene trabajando desde la economía del cuidado, que es esto que vemos en la diapositiva, eso que llaman amor, que hacen nuestras madres y muchas mujeres al interior de los hogares, es trabajo no pago. Pero también muchos de los trabajos que se hacen en el caso del sector de cuidados, del área de la salud, el caso particular de enfermería, es un trabajo pago, mal remunerado, no reconocido, invisibilizado, usado por otros, ¿sí? Y lo que vemos es que persisten grandes brechas que desfavorecen a las mujeres en este mundo del trabajo, sobre todo a las de bajo nivel educativo, y que estas brechas están relacionadas con un trasfondo familiar de ingresos, estructura demográfica y nivel educativo y de aspectos. Pero además lo que podemos ver es que estos entornos laborales saludables no discriminan entre las características de las mujeres y esa triple carga laboral y las características de los hombres, y que aún así existen brechas salariales y de condiciones laborales en las empresas, incluso en personas, hombres y mujeres con los mismos cargos y en las mismas características de formación. Y aquí, pasando ya al otro punto que les mencionaba, de entornos laborales saludables y el COVID, pues también vemos los informes de la Organización Internacional del Trabajo, que nos muestra que la crisis ha tenido un impacto sin precedentes en el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe, causando la pérdida de empleos, la quiebra de empresas de todos los tamaños y una abrupta caída en los ingresos de las personas. Además, puso en evidencia los déficits de trabajo decente en la región, reflejados en una alta tasa de informalidad laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Se ha dado un fuerte impacto de la crisis sanitaria y económica en los indicadores laborales de la región, cae fuertemente el empleo asalariado y se incrementa el no asalariado, es decir, el empleo informal, y hay sectores de servicios, construcción e industria severamente afectados. Y aquí podemos ver algunas de las imágenes de este informe de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que la tasa de desocupación para el cierre del año 2000 subió por encima de 2 dígitos, su mayor nivel en más de una década. ¿Y cómo subió? 10.6, teniendo entonces en este momento en América Latina 30 millones de personas desocupadas. Pero también nos muestra el tema de cuáles han sido las poblaciones más afectadas, y son las poblaciones, las mujeres y los jóvenes. La crisis ha tenido un impacto más significativo sobre las mujeres. Su tasa de participación bajó 10.4% frente a 7.4% de los hombres, es decir, se llevó a las mujeres a recluirlas en las casas para que hagan trabajo, trabajo que es trabajo, pero que es no remunerado, y además las ha sometido a mayores niveles de violencia y de feminicidio, pero también ha afectado a los jóvenes, y entonces la tasa de desocupación juvenil subió
2.7, aquí vemos subió realmente un 23.2%, un nivel que no había sido registrado antes. 1 de cada 4 jóvenes en el mercado laboral está sin empleo en los 3 primeros trimestres del año 2020. Pero veamos este efecto en el sector salud. Nuevamente, el sector salud, donde pareciera que ocurre algo a nivel de formación en las universidades que nos impide a los profesionales reconocernos como sujetos trabajadores y que nos llevó a ver cómo en toda América Latina y a nivel mundial pues se tuvo problemas con las entregas de elementos de protección personal y cómo los porcentajes de mayor incumplimiento se presentaron. Bueno, aquí vemos aquí, en un estudio que se hizo durante el año pasado para ver qué había ocurrido con la entrega de elementos de protección personal, vimos que los trabajadores que no podían parar y que debían atender la pandemia no tenían elementos mínimos como eran los elementos de protección personal, pero que además, de acuerdo a la investigación que hizo la Contraloría General de la Nación en Colombia, el 80% de los trabajadores del sector salud están contratados por orden de prestación de servicios. En el estudio que se hizo en la mesa de monitoreo se encontró aquí en rojo están las personas contratadas por orden de prestación de servicios y en verde quienes están contratados por planta, como quienes están con contratación por orden de prestación de servicios tenían menor acceso a elementos de protección o a elementos de bioseguridad. Pero sumado también a la reforma a la ley 100 del año 93, cómo se dio una mayor precarización laboral y una mayor vulnerabilidad en el marco de la pandemia. Pues se presentó, igual que en otros países, discriminación por personas de comunidad, amenazas, agresiones físicas, aumento de los horarios de trabajo, disminución de salario, excesivo aumento de la carga laboral, acoso laboral, toma de licencia, llevaron a que tomaran licencia no remunerada, a que se fueran a pasar cuando se contaminaban por COVID, se infectaban por COVID, que se fueran a trabajar sin un ingreso o luego tener que reponer el tiempo, cambios en la forma de contratación, violencia física por agentes de la comunidad, pero además lo que podemos ver es que mientras que el mismo sector salud o el Ministerio de Salud habla de entornos laborales saludables, ese entorno, ese sector salud encabezado por el Ministerio de Salud en Colombia y también ocurrió en países de América Latina, tomaron muy pocas acciones para cambiar esta situación en los trabajadores del sector salud que han tenido que trabajar todo el tiempo. Y en términos de la economía del cuidado, desde la lectura de la economía del cuidado, es claro que la hegemonía neoliberal ha generado un nivel de desprotección social y global, que el neoliberalismo ha naturalizado la desigualdad, por ejemplo, en las formas de gestionar las necesidades del cuidado. Ya nos parecen naturales los contratos por OPS y dentro de poco los contratos por horas como ya se está dando en Colombia. Que la economía del cuidado señala que no hay sistema económico que se sostenga cuando millones de seres humanos están en riesgo. La crisis en salud es producto de la mercantilización de los espacios de lo público, de lo común y de lo solidario. La responsabilidad de sostener la vida está privatizada a través de este modelo y que la pandemia del COVID-19 nos impone, la revalorización de la vida. Y aquí una cifra ya para ir cerrando, cómo en Colombia se ha hecho un análisis del aporte del cuidado como trabajo, y lo que podemos ver aquí es que el valor económico del trabajo doméstico, del cuidado frente a otras actividades económicas, aporta, equivale a 185 billones, acá dice cuidar a dependientes cuenta 185 billones, pero no se pagan, según el DANE, tareas de lo que llaman economía del cuidado, que demandan además 36.5 millones de horas al año. Y si vemos el sector salud, aquí vemos cuál es el aporte del sector salud. Bueno, y para cerrar, algunas ideas como para irnos pensando este tema de construcción de entornos laborales saludables y la necesidad de exigir la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, de movilización social frente a un trabajo digno y decente, porque es que esto va más allá del sector salud. Esto es un tema político que hay que llevar a la agenda política. Implica también el que nos reconozcamos como sujetos trabajadores y por lo tanto como sujetos de derechos y un reconocimiento del trabajo de cuidado. No podemos hablar de entornos laborales saludables si no reconocemos el trabajo de cuidado no remunerado como un lugar de trabajo y como un lugar que también debe tener unos ambientes saludables. Llevar toda esta situación a la agenda política, pero la única manera de llevarlo a la agenda política es con una amplia movilización social,
con un giro hacia gobiernos progresistas. Y entender lo que nos dice la economía del cuidado es que la vida está primero, ¿sí? Que sin vida no hay economía. Y dejo acá, muchas gracias. Qué importantes reflexiones, querida Eddie. Muchas gracias para ti. Me estaban preguntando en el chat si vamos a abrir el espacio para preguntas y reflexiones de los asistentes y claro que sí, abriremos y ya el espacio para preguntas y reflexiones. Entonces, quien quiera tomar la palabra, por favor, nos avisa para habilitar su micrófono. Y dice Marcia desde Brasil. A propósito de las inequidades relacionadas con género, querida Eddie, entonces nos plantea lo complicada que es la situación y cómo está tan arraigada y tan naturalizado el tema de las diferencias en el trato a nivel de género y cómo esto permea obviamente los entornos laborales. No sé si quieres reaccionar un poco a lo que nos plantea Marcia desde Brasil. Sí, es clave lo que Marcia está mencionando, porque esto implica visibilizar precisamente esas desigualdades y mostrar qué es lo que está ocurriendo en los entornos laborales. En una mesa de negociación sindical, algunas de las trabajadoras decían, por ejemplo, cómo es posible que se da un monto para compra de uniformes y a los hombres les dan un monto mayor y a las mujeres un monto menor. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Y por qué esa desigualdad? Igual el desconocer, por ejemplo, que las mujeres tenemos a nuestro cargo, porque ha sido más un tema de construcción social histórica, a los hijos, a los padres cuando se enferman y las dificultades que vivimos las mujeres cuando tenemos que pedir permiso para llevar a nuestros hijos al médico, para ir por las notas del colegio. Por ejemplo, en Colombia, la política laboral no contempla el poder pedir permiso para ir por los informes escolares, no lo contempla, ¿sí? Eso queda a la buena voluntad del empleador y eso debería ser parte precisamente de ese ambiente laboral y de la posibilidad de tener una buena influencia, una influencia positiva a nivel de las familias, porque en las familias estamos además criando y construyendo al siguiente sujeto trabajador que va a salir al mundo. Entonces hay unas desarticulaciones de sectores, hay unas desarticulaciones también que llevan a que muchos empleadores y jefes se limiten a cumplir la norma sin tener en cuenta el contexto especial y particular que tenemos las mujeres, porque los hombres difícilmente, ellos, no ve tú el informe escolar, yo no puedo llevar al niño a la cita médica, entonces somos las mujeres quienes debemos asumir esa parte. O sea, aquí hay un tema de desigualdad laboral muy importante y necesitamos que a nivel de América Latina el movimiento feminista tome mayor fuerza también a nivel de los entornos laborales para poder generar entornos laborales igualitarios y que sean realmente saludables, diría frente al comentario de Marcia. Gracias, Eddie. Si hay alguna persona interesada en participar, por favor, levanta la mano y les podemos dar la palabra. Y bueno, se plantean reflexiones muy, muy importantes que hacen evidente la complejidad de este tema. La complejidad que va mucho más allá si hacemos un poco más saludable el entorno laboral, sino que nos conecta con el contexto, incluso con el mismo modelo de desarrollo y todo lo que éste genera. Y también quedó planteado la necesidad de ser conscientes de la interdependencia y se hablaba de fortalecer lazos de solidaridad y fortalecer el tejido social. A mí me gustaría un poco ampliar estas perspectivas desde lo que podemos hacer, sobre todo en el contexto de pandemia, porque es claro que las condiciones eran precarias, es claro que se priorizaba la producción sobre la persona
queda planteado, lo primero es la vida, pero en la práctica lo primero no es la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para construir alternativas que sí pongan en el centro la salud y la vida, el desarrollo humano y pues la vida en todas sus expresiones? ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Qué podemos hacer? Lo que nos han planteado nos habla de la interdependencia, la solidaridad, el tejido social, pero ¿cómo podemos trabajar si ni siquiera las instancias que deberían velar por el bienestar de las personas están cumpliendo su misión como debería ser? ¿Qué se puede hacer? Bien, yo creo que sí necesitamos hacer un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Pasar de unos diálogos autistas al interior de las profesiones a un diálogo interdisciplinario, por ejemplo, en el área de salud, pero no solo el área de salud, sino que el área de salud tiene que entrar a comunicarse con otras áreas y nosotros necesitamos también poder hacer un trabajo bueno, sectorial e internacional. Hago parte de un grupo que viene trabajando a nivel internacional todo este tema, sobre todo en la situación de salud, la situación de los trabajadores del sector salud en la pandemia. Esto está liderado por un compañero en México, en el que se han vinculado trabajadores del sector salud de América Latina, Centroamérica, Europa, se unen allí personas de Francia, de Italia, de Canadá, de Estados Unidos, y lo que podemos ver allí es cómo la situación de los trabajadores del sector salud es una situación mundial, con mayor eh, problemática o mayores dificultades en América Latina, pero incluso para poder conocer que esta es una problemática global, necesitamos hablar entre los países, porque si tenemos más posibilidades de trabajar, podemos encontrar entre todos podemos encontrar salidas a esta situación. Nada fácil, porque pues es que aquí estamos hablando de trabajadores que estamos enfrentándonos prácticamente a negocios del sector salud, y en el caso de Colombia a los dueños de las EPS que precarizan las condiciones laborales, apoyados por un gobierno que hace caso omiso a lo que está ocurriendo. Entonces, sí es necesario, que también Antonio lo mencionaba, cómo fortalecer, cómo crear un grupo, por ejemplo, de entornos laborales saludables que sea enriquecido desde diferentes miradas y que vaya más allá de la reflexión teórica y que vaya más allá de propuestas teóricas hacia una acción política, porque es que creo que hacia allá es hacia donde hay que ir. Ya un filósofo colombiano que pues, no está en este momento, murió en el año 2013, el profesor Guillermo Hoyos, explicaba cómo esas problemáticas del mundo de la vida tenemos que llevarlas al ámbito público, dar a conocer esas problemáticas en el terreno de lo público, y lo más importante es cómo convertir esto en agenda política. Dado que el ámbito laboral tiene una influencia tan importante en la vida de los seres humanos, pues necesitamos poder trabajar, como vi a alguien que lo estaba escribiendo acá en el chat, desde una perspectiva crítica. Y la perspectiva crítica es ir más allá de lo que están las normas y poder ver qué es lo que se mueve detrás de la política, ¿no? Porque sale una política en contra del acoso laboral que realmente no hace nada. Entonces hay que poder ver tras bambalinas qué es lo que se mueve detrás de la política, y eso implica que además necesitamos tener un ejercicio político, entender qué es lo que ocurre a nivel económico y hacer parte, opinar, estar allí. Y vi una pregunta en el chat que quiero tomar, tiene que ver con las personas mayores. O sea, cómo Antonio, Connie, yo, bueno, otras personas que están aquí, hacemos parte del mundo laboral y al cabo de unos años nos pensionaremos, ¿sí? Si contamos con la suerte de podernos pensionar. ¿Y qué pasa con ese sujeto que dio toda su vida, su fuerza de trabajo, que contribuyó al crecimiento económico de un país y que tiene derecho también a gozar de unas condiciones de vida en la vejez? ¿Sí? Y que el gobierno, el Estado, los estados deben garantizar esas condiciones de vida a personas que no solamente dieron su fuerza de trabajo, sino unos hijos a esos países para que puedan continuar con el crecimiento económico. Allí hay una responsabilidad importante y se mueve también en un papel de un problema ético el no hacerlo.
precisamente buscando lo que quieren hacer ahora en Colombia, que es ponerle un impuesto a las pensiones después de que los trabajadores pagamos muchísimos impuestos. Entonces yo creo que allí se ve la necesidad de que trabajemos, digamos nosotros, pero que además nos vinculemos a los movimientos sociales, porque pues esto termina siendo un problema de orden político, en la medida en que lo personal es político. Entonces lo dejaría allí, no sé Antonio, tú qué quieras decir, complementar. Bueno, gracias. Sí, con respecto a la pregunta que nos hacía Connie, definitivamente eh, es necesario trabajar mucho más el tema de organizaciones no gubernamentales. Yo creo que hay que hacerle contrapeso a las decisiones políticas, las decisiones del Estado. Por ejemplo, en el caso específico de Colombia, se ve casi un abuso de poder, digámoslo así, desde estas instancias, con unas tomas de decisiones que afectan claramente a la población trabajadora y, insisto, a las empresas pequeñas, a las microempresas, a los informales. Entonces, definitivamente es importante empezar a generar una cultura de red. Nosotros como universidades, como red de universidades, tenemos una cultura interesante que sería bueno empezarla a promover dentro de las instancias de organizaciones de los trabajadores, mm, no solamente en el tema sindicatos. Yo creo que hay que, en este tema de entornos laborales, crear una red o empezar a fortalecer ese trabajo en red eh, que pueda llevar a que esto sea una realidad. O sea, no podemos esperar que todo lo decida el Estado, no podemos esperar que todo lo decida los empresarios. Habrá empresarios que esto no les interesa y yo creo que tenemos que hacer fuerza desde la parte no gubernamental, que es tal vez el trabajo y pues no sé, a donde debemos empezar a trabajar. La promoción de la salud implica que debemos trabajar la participación, de que todos tenemos derecho y debemos, derechos y deberes de luchar por nuestros intereses. Y yo creo que esto es uno de estos campos en los que hay que desarrollar. Con respecto al tema, a la pregunta que había ahí sobre envejecimiento, sobre inequidad, yo creo que la inequidad se está dando en diferentes aspectos, como lo mencionaba Dilma, en el aspecto de la desigualdad de género, la inequidad de género, de la inequidad con los jóvenes, y esta es otra que se ve con el tema de los adultos maduros y mayores, ¿cierto? Porque no todos, desafortunadamente en nuestros países, en Colombia muy patente este tema, muy claro y evidente, eh, que difícilmente mucha de nuestra población se va a jubilar, va a llegar a tener alguna pensión en algún momento. Y tienen que trabajar hasta hasta edades muy avanzadas. No es justo, por un lado, y definitivamente esto es parte de, de como un resultado de este sistema de seguridad social que llevó a esas contrataciones injustas y abusivas, como tú lo mencionabas, de Irma, eh, en que lleva a que cada vez haya más contratos de tipo informal, en donde la mayoría de la carga caiga sobre los mismos trabajadores. Y esto, muchas de estas personas eh, no, eh, no tenían cómo cubrir toda esta seguridad social en su momento y a veces decían, no, pues no pago pensiones, ¿cierto? Es lo injusto que todo le caiga al trabajador, pues no pago pensiones. Entonces pagaban estrictamente lo mínimo posible y que lleva a unas consecuencias de una población que más adelante lo vamos a ver, de adultos que nunca van a tener cómo pensionarse. Pues muchas gracias. En este momento tenemos dos intervenciones. Una, Juan Carlos Santa Cruz nos está pidiendo la palabra. Juan Carlos, puedes prender tu micrófono. Y otra, Isabel Martínez nos plantea una pregunta que
les pido revisar para poder responder después de la intervención de Juan Carlos. Juan Carlos, por favor, prendes tu micrófono, ya está habilitado. Y vamos a escucharte. Ya estás allí. Enciende tu micrófono, está apagadito. Tienes que darle clic para que te podamos escuchar. En el menú emergente aparecen micrófono, cámara y los demás iconos. Sigue apagado. Y vamos a ver mientras Juan Carlos, que nos pide la palabra, logra encender su audio y su cámara. Vamos a buscar la pregunta de Isabel. ¿Cómo se implementan pedagogías críticas que permitan desde la academia formar a los estudiantes ciudadanos como sujetos de derechos? Mientras Juan Carlos prende su micrófono, podemos dialogar con Isabel alrededor de su pregunta. Sí, a mí me gustó mucho la pregunta de Isabel. Me pareció una pregunta clave, ¿sí? Y clave, ¿por qué? Porque ella dice, bueno, ¿cómo se implementa o cómo implementar pedagogías críticas? Resulta que la crítica habría que pensar, bueno, ¿qué se entiende por crítica? Y la posibilidad de hablar de la crítica consiste en poder ver las cosas de una manera diferente, ¿sí? Entonces, para poder incursionar hacia esas pedagogías críticas, necesitamos ver este abordaje de una manera diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos o necesitamos poder superar esta epistemología empírico-analítica, este abordaje de salud medicalizada, biocéntrico, patocéntrico, centrado en la administración de medicamentos. Es decir, necesitamos ver la salud más allá del acceso a servicios de salud y más allá de lo biomédico. Por eso, hablar de lo crítico implica asumir el reto de poder ver más allá de lo que ha sido establecido por el sector salud. Y eso es vernos, reconocernos como sujetos de derechos siempre, y pues si estamos trabajando, ¿qué implica ser un sujeto laboral? Ser un sujeto laboral implica que yo debo conocer mi contrato de trabajo, que yo debo conocer los tipos de vinculación laboral, que debo conocer, claro, mis deberes como trabajadora, pero también mis derechos. Y que uno de mis derechos es la libertad de asociación y que yo puedo afiliarme, por ejemplo, a una organización sindical y que no es pecado. Y que parte de lo que ha hecho el modelo neoliberal es atentar contra los sindicatos, y en el momento en que atenta contra los sindicatos, los trabajadores perdemos fuerza porque no tenemos cómo luchar para que se garanticen y se respeten nuestros derechos. Entonces yo pensaría que para poder avanzar a esas pedagogías críticas necesitamos salir del área de la salud y poder ver desde otras perspectivas, desde la sociología, desde la antropología, desde esas áreas que además tomamos en salud, pero las tomamos desde elementos muy pequeños que no nos permiten profundizar. Entonces, la invitación es salgamos de esa zona de confort y vayamos a ver cómo se puede ver de otra manera para trabajar esas pedagogías críticas. Gracias. Muchas gracias. Sí, de Antonio. acuerdo, Connie. Definitivamente esta pregunta es clave, importantísima, porque debemos los que trabajamos en docencia, y no solamente en pregrado y posgrado, yo creo que todo este pensamiento crítico tiene que darse desde niveles de educación básica y secundaria, ¿cierto? Crear elementos críticos que no tragar entero, como decimos en colombiano, en poder tener posiciones en donde podamos discutir, podamos generar esta discusión sobre cosas que nos gustan o no nos gustan, pero para eso yo creo que se debe cambiar también a veces la misma forma del docente, ¿cierto? De llevar
este tipo de conocimiento. No solamente es entregar un conocimiento, esto es lo que usted necesita, una educación vertical, sino empezar a generar el poder tener acceso a los diferentes, a la democracia del conocimiento. Entonces, es importante que esta es una pregunta más para todos los que trabajamos en docencia y que debemos empezar a cuestionar si estamos generando eh, una formación generativa, valga la redundancia, en donde los individuos sean capaces de buscar el conocimiento y los docentes seamos meramente unos orientadores, pero orientadores a esa criticidad. Bueno, tenemos otra pregunta. Natasha. Natasha les pregunta y nos habla cómo el teletrabajo quizás es una posibilidad para estar cerca de niños pequeños y estar en el hogar cuando tenemos los niños en edad escolar, pero es una oportunidad que no se abre para todos, sino que en algunos contextos no se tiene en cuenta la posibilidad del teletrabajo, sino aún en contexto de pandemia se obliga a trabajar presencialmente a personas que podrían verse beneficiadas por esta posibilidad del teletrabajo. Juan Carlos, ¿cómo vas con tu micrófono? Les doy la palabra y miramos si logramos conectar con Juan Carlos. Les doy la palabra. A ver, este tema es un tema bien interesante. Hay que distinguir entre el teletrabajo y el trabajo en casa, ¿no? Primero que todo, el teletrabajo tiene una normatividad compleja. El trabajo en casa era a lo que nos hemos visto abocados a raíz de la pandemia y habiendo cifras que de 600.000, de 200.000 personas que trabajaban, por ejemplo, en Colombia, el teletrabajo pasó casi a 6 millones de personas. Es decir, de un momento a otro nos toca improvisar y empezamos a llevar trabajo a la casa en unas condiciones absolutamente inadecuadas. Es cierto que la pandemia nos obliga por cuestiones de una, prácticamente no súbito, pero casi fue algo súbito, de entrar en una contingencia. Y estas condiciones traen beneficios aparentemente si las condiciones fueran las adecuadas. Porque uno dice, no, comparto más tiempo con la familia, pero realmente que este es tiempo de calidad. Realmente se están perdiendo los espacios o los límites entre el trabajo y el hogar. Como mencionaba ahora Dilma, si lo vamos a la cuestión de género, por cuestiones culturales, desafortunadamente siempre se le carga más a la mujer más actividades y esta sobrecarga con este trabajo en casa se vio muchísimo más fuerte cuando vemos madres que además de atender hijos, de hacer labores de la casa, hacían las mismas labores del trabajo. Y a eso agreguémosle que no se respetan horarios, no se respetan fines de semana, ¿cierto? Y estas son situaciones que han llevado al empobrecimiento de la salud de nuestra población trabajadora. Definitivamente llevando consecuencias de tipo, a veces pensamos en lo psicosocial, en cómo se afecta el sueño, cómo se afecta el descanso, cómo se afecta la actividad física, los otros componentes del estilo de vida, pero también hay otras afectaciones en la vida de los trabajadores por las condiciones inadecuadas, como por ejemplo de tipo ergonómico, cambios, problemas osteomusculares que cada vez van a ser más frecuentes, porque las condiciones en tu hogar no son para trabajar todo el tiempo que uno lo hace en un lugar de trabajo. Se habla de ese síndrome de la cabaña, en que muchas de las personas que estuvieron confinadas ya les da temor salir, ¿cierto? Y yo en mi quehacer como médico familiar lo vivo cuando le digo al paciente, mire, tiene que hacerse unos exámenes y debe venir
al centro de atención para tomarse los exámenes. No, doctora, a mí me da pavor salir porque yo me voy a contagiar. Es decir, también se ha generado un ambiente de temor y muchas personas han sobrevalorado, sobreestimado este riesgo. No estoy diciendo que no sea, por favor, no me la malentender, sino que a veces el temor de las personas es mucho más fuerte. Entonces, hay que pensar en que tiene condiciones, o sea, tiene puntos a favor, ¿cierto? Pero tiene muchos puntos en contra y por lo tanto debemos pensar en actividades de prevención y por supuesto de promoción de la salud, tanto física como mental de estas personas. Se va sumando. Yo quisiera complementar lo que menciona Antonio. Yo creo que ahí es donde, cuando hablamos de los ámbitos laborales saludables, se habla de la participación de los trabajadores. Cuando se da el momento de la pandemia, cuando todos los colegios están cerrados, los jardines infantiles están cerrados, obligar a un trabajador a ir al lugar de trabajo teniendo que dejar a sus hijos solos, eso no es correcto, eso no está bien, pero eso viene de una idea del trabajo del capataz, ¿no? De la idea de que al trabajador hay que ponerlo a producir a como dé lugar y que además hay que controlarle la hora en que está ahí y que yo tengo que ver que sí está haciendo o no está haciendo. Y eso finalmente también hace parte de la inseguridad y de esos problemas que nosotros necesitamos trabajar precisamente desde la mirada que tenemos especial y particularmente en el sector salud. Entre los mismos trabajadores del sector salud somos muy duros unos con otros, muy duros unos con otros. Entonces, tenemos que ver la humanidad de los otros, ¿sí? Creo que hay que partir de eso y también la posibilidad de que precisamente los trabajadores organizados bajo un sistema de organización puedan negociar ese tipo de cosas. O sea, si por pandemia no hay jardines, no hay colegio, pues yo tengo que estar en mi casa porque mis hijos están primero. Y más si puedo hacer mi trabajo desde el lugar, desde mi vivienda. Uno es. Dos, que se pudiera incluir dentro de pliegos de negociación o procesos de negociación el que yo pueda tener un tiempo remunerado de permiso laboral para estar con mi hijo si está hospitalizado, por ejemplo. En Colombia eso no es posible. Le dicen a uno qué pena el que está enfermo y hospitalizado es su hijo, no usted, y no puede ir. ¿Cómo no voy a poder ir si es que además es menor de edad y no se puede quedar solo en un hospital? Entonces hay unas tensiones y unas contradicciones entre una norma que habla de una cosa maravillosa y la realidad que es totalmente diferente. Entonces, lo que hay que hacer allí, avanzar en el empoderamiento y organización de los trabajadores para poder llegar a negociaciones que mejoren sus condiciones laborales. Creería yo que hay que hacer eso. Sería la respuesta para darle paso ya a Juan Carlos. Pues muchas gracias. Bien importantes reflexiones. Juan Carlos, hace un momento sí te sirvió tu micrófono y tu cámara. ¿Puedes por favor dar clic? Perfecto, ya está. Ya está habilitado. Tienes que dar clic. Si por alguna razón desde tu PC no se logra, sería que nos escribieras en el chat y poder leerte. Porque está habilitado, solo necesitas hacer clic. Hace un instante funcionó. Te propongo que nos escribas en el chat porque parece que tu computador algo nos está fallando y no te deja habilitar las funciones. Sí. Desde sala ya te habilitamos. Es un paso que toca dar desde tu computador. Si no lo logras y nos quieres escribir. Mientras Juan Carlos puede encender el micrófono y la cámara, yo creo que aquí podemos ir como avanzando a estas preguntas que hemos planteado para esta reunión. Y es que en este momento hablar de entornos laborales saludables pues es una falacia, porque tendremos cualquier cosa menos entornos laborales saludables y que ese es un derecho que tenemos y un derecho que necesitamos hacer, garantizar y hacer cumplir. Porque si nos quedamos callados es como decir, está todo bien, estamos de acuerdo, esto está perfecto. Y dado que es una situación que vivimos
en todos los países de la región, pues como países de la región, como países hermanos, necesitamos pensarnos qué hacer. Hay diferentes vías, entonces pues hay que acudir a esas diferentes vías para poder llegar finalmente a la garantía de ese derecho. Porque bueno, interesante que aquí lo discutamos y veamos si existe o no existe y cuál puede ser la ruta. Pero necesitamos pasar de este espacio de discusión y de reflexión a la acción. Necesitamos pasar a ese trabajo que es un trabajo político, realmente, porque además, en mi concepto, la promoción de la salud es un tema político y la promoción de la salud tiene que ver con voluntad política de los gobiernos. Y hay una clara relación entre los movimientos sociales y el Estado, porque es que los movimientos sociales pueden manifestarse, en fin, pero el Estado es el que tiene los recursos. ¿De qué? ¿De quién? De la población. O sea, debe haber una articulación entre movimientos sociales, población y Estado. Hay una vía institucional y esa vía es necesario seguirla. Antonio. Sí, definitivamente, de acuerdo con Edilma, esto es un derecho que tenemos todos los trabajadores y tenemos que hacer valer ese derecho. Y como mencionas, no debe ser un movimiento social, algo en los países europeos, en Estados Unidos, tienen mucho peso los movimientos sociales, le hacen contrapeso al Estado. Y yo creo que es tal vez de las de nuestra región, estamos muy débiles en lo que son movimientos sociales que puedan generar o contrarrestar decisiones políticas o decisiones socioeconómicas como las que toman todos los días nuestros gobiernos y básicamente quedamos desamparados en este tema. Y, y definitivamente empezar a trabajar con los diferentes gremios, ¿cierto? Y trabajar con los copazos, con todos estos diferentes tipos de instituciones que nos puedan ayudar a fomentar el tema de entorno laboral saludable como un derecho y no simplemente como una opción. Sí, de acuerdo. Y quiero ir a una pregunta o a un comentario de Leslie Gómez, donde dice, en la definición de la estrategia de entorno laboral saludable, se menciona la importancia de la sostenibilidad empresarial. Buscar el equilibrio es un gran reto. Nuestras empresas no la tienen fácil. Claro, en el momento de la pandemia no. Pero lo que vimos desde la década del 90 es que se empezó a transformar la política laboral, quitando horas nocturnas, dominicales, compensatorios, facilitando la contratación por orden de prestación de servicios, quitando la seguridad social, precarizando al trabajador, disminuyendo el ingreso salarial del trabajador, porque si nosotros comparamos el poder adquisitivo de nuestro salario de este momento a hace 10 años teníamos mayor poder adquisitivo que en este momento. Y eso tiene un efecto que le permite a las empresas tener mayor rentabilidad económica, pero también tiene un efecto negativo y es que en la medida en que los trabajadores tienen menos posibilidad de adquirir productos en el mercado, pues se ven afectadas las empresas. Entonces, eso es lo que Keynes en la década del 30 mencionó. Es necesario que los trabajadores tengan un buen salario, que puedan tener tiempo de descanso. ¿Para qué? Para que puedan salir al mercado a gastar su dinero y a mover la economía. Entonces, finalmente lo que hacen los empresarios es un harakiri, es un suicidio, tratando de ganar más, de tener más rentabilidad sobre los trabajadores, pero impidiendo que los trabajadores puedan realmente ir a la economía a comprar los productos de la canasta básica y a mover el mercado. Entonces, aquí no podemos seguir en los países de América Latina solamente beneficiando con políticas laborales precarizadas o que precarizan, beneficiando a las élites de los países que llevan a nuestros países a la quiebra. Porque existe una idea que nos han vendido y es que hay que hacerlo para que las empresas puedan contratar y que para que las empresas no se quiebren. Y esa no es la realidad. Ese es el discurso que nos han vendido para poder precarizar y cambiar las políticas laborales en los países de América Latina. Eso sería mi comentario hacia Leslie.
Me Gracias, Antonio. Sí. sí, complementando esta pregunta y la respuesta que hace Dilma a esta pregunta, hay que tener en cuenta, sí, de acuerdo con los grandes capitales, con las grandes empresas, pero también tener en cuenta las pequeñas empresas. Y yo creo que hoy no hemos mencionado un actor importante en este tema, que son las ARLs. Y resulta que las ARLs tienen dinero que se les da, pues por los aportes que se hace, eh, tienen dinero para trabajar el tema de promoción y de prevención. Y como todo esto lo metemos en un solo cajón, ¿cierto? Cuando hablamos de prevención, se quedan solo en la prevención, como lo mencioné yo en mi exposición, de, de riesgos laborales y no se trabaja el tema de promoción. Y es fundamental. Yo creo que para muchas de las empresas pequeñas, que a veces no les interesan a las ARLs, porque aportan poquito, ¿cierto? Y porque de verdad a ellos les interesan más las grandes empresas, eh, pero sería parte del trabajo que debe hacerse en nuestros países, en América Latina, porque tenemos todos unas características muy similares, es el de formar a los empleadores de estas pymes en que para ellos es más rentable tener trabajadores saludables. Y aquí a veces las actividades de promoción de la salud no son tan costosas como a veces se cree, es generar un sistema en el cual se pueda crear una capacitación a los empleadores, ¿cierto? Porque estas empresas tienen 1, 2, 10 trabajadores, muy pocos, entonces a veces no alcanzan a formarse como gremios de estas pequeñas empresas y por lo tanto hay que trabajar más a nivel de ellos. Y la sostenibilidad es parte, o sea, esa sostenibilidad la da la rentabilidad que puede surgir de tener unos trabajadores sanos, satisfechos. Creo que es un punto importante a tratar. Muchas gracias, Daniel Trejo. Está pidiendo la palabra y siguen teniendo dificultades para conectarse Juan Carlos y Lesbi. Nos tocará que se comuniquen vía chat, por favor. Daniel, ¿tienes la palabra? Bueno, antes que nada, muchas gracias, agradecer el espacio y la participación. Creo que estos foros de análisis y reflexión son muy interesantes. En este momento, en este caso, el tema de ambientes laborables de trabajo, a mí se me hace como muy interesante plantearles una situación de la cual nosotros, el sector salud, vivimos hoy en México. El trabajador de una u otra manera ha venido en un proceso de precarización laboral durante muchos años, en nuestro caso en México, a raíz de las mal llamadas reformas estructurales de nuestro país con los gobiernos neoliberales. En el caso del tema que nos atañe es la reforma laboral, dando concesiones a las empresas y a los empresarios de explotar al trabajador. Tenemos una crítica hacia ese sistema, pero más que nada, más que a los empresarios, más que a la parte empresarial del obrero, del patrón, nosotros lo vemos muy reflejado en las instituciones de salud, en las instituciones de gobierno, en donde estamos peor que un outsourcing, peor que estar trabajando para una empresa. Hoy nos encontramos en el Programa Nacional de Vacunación y les puedo comentar, y voy a girar un poquito mi cámara para que ustedes conozcan y vean el número de personas que están trabajando en esta sede, por ejemplo, Prepa 5, y lo voy a rolar. Todas esas personas que ustedes vieron de chaleco verde pertenecen a los programas emergentes del gobierno de la Ciudad de México, pero tienen una situación muy particular. Ninguno de ellos tiene condiciones laborales, ninguno de ellos tiene seguridad social. Eso es un aspecto muy importante. Eso lo hablo solo por parte de los programas de gobierno, pero ¿qué decir de los trabajadores de la salud? En el caso de México, los trabajadores de la salud están trabajando en largas jornadas extenuantes de trabajo, con una sobrecarga de trabajo, una explotación muy compleja,
insistimos, sin ninguna garantía laboral. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos un aspecto fundamental para la promoción de la salud. La semana pasada que estábamos en otra prepa, hicimos un ejercicio en donde yo les dije a algunos compañeros, como parte de una estrategia de promoción de la salud, yo les dije, compañeros, estamos aquí desde las 5 de la mañana y no sabemos la hora en la que nos vamos a ir. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un rol para que todos, por lo menos 45 minutos, vayan y se recuesten un rato, duerman un ratito y regresan. En verdad fue fenomenal porque los compañeros regresaban con otra actitud de trabajo, de empezar a hacer lo que comentaba el compañero que me antecedió. La promoción de la salud es sumamente económica, sumamente barata, solo es cuestión de que las autoridades crean en que la promoción de la salud se puede hacer desde los espacios de trabajo, se puede hacer desde los espacios laborales, y es un aspecto muy importante que no tenemos que dejar de lado, que tenemos que seguir empujando la parte de promoción de la salud. Es un aspecto que nosotros nos hemos echado al hombro y decimos desde México, vamos a ir construyendo promoción de la salud desde los espacios laborales, y bueno, eso es una pequeña intervención, análisis que quería compartirles porque se me hace muy interesante todos los foros que han venido desarrollando, pero este en especial se me hace sumamente interesante. Otro aspecto muy importante, y bueno, concluyo con eso, agradezco mucho a la profesora María Di Constanza que nos permite tener la voz en estos foros. Muchas gracias. Pues a mí me parece clave hacer un análisis o un comentario frente a la participación que se acaba de hacer, y yo creo que tiene que ver con el tema de reconocer la humanidad, ¿sí? Necesitamos reconocer, para trabajar promoción de la salud, necesitamos reconocer la humanidad y reconocernos como sujetos en nuestra humanidad y en nuestras debilidades, precisamente para poder hacer eso. Si vamos a tener una jornada laboral tan larga, poder tener momentos de descanso. Eso es necesario. Creo yo que desde el sector salud, quienes estamos en cargos directivos, en cargos docentes, en fin, necesitamos ir a la humanidad de la persona. Creo que rescato eso de la última participación. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias Antonio, Daniel, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Como vemos siempre en estos encuentros, las preguntas no se cierran, se abren, el espacio de reflexión queda abierto y la posibilidad de seguir construyendo oportunidades para la promoción de la salud sigue allí. Hemos terminado hoy nuestro bloque correspondiente a escenarios y entornos promotores de salud en la vida cotidiana. Hicimos un recorrido por escuelas, organizaciones sociales, ciudades y municipios, universidades y entornos. Y ustedes saben que cuentan con este material que está grabado y está publicado en nuestra plataforma. Cada bloque se cierra con una experiencia que nos permite recuperar las reflexiones desde el quehacer, desde lo que hacemos, desde las prácticas. Y la experiencia con la que cerraremos este bloque tiene que ver con el tema trabajo en red, estrategias y condiciones para lograr sostenibilidad desde la promoción de la salud. Lo tendremos como siempre en 15 días, el 13 de abril, misma hora, mismo lugar. Nos acompañarán con las reflexiones desde sus experiencias Viviana García de Argentina, Jorge Laureano Eugenio desde México, Rosy Pretel de Perú, Mónica Simons desde Brasil y Anselmo Cancino desde Chile. Entonces quiero invitarles muy especialmente en 15 días para que continuemos pensando juntos y construyendo oportunidades para la promoción de la salud. Un fuerte abrazo a nuestros invitados especiales el día de hoy por estas reflexiones tan importantes, tan profundas, que realmente tocan la vida misma y la dignidad del ser humano. Gracias a quienes se conectan y están con nosotros en estos espacios. Un fuerte abrazo a todos desde Colombia y nos vemos entonces el 13 de abril. Muchas gracias. Un gusto, un feliz día, adiós. Lo mismo, muchas gracias, buen día. Daniel, gracias.